Buenas, estimados. Bueno, en este video vamos a ver otro tipo de órbita, que es la elíptica. Ya, en el video anterior vimos la órbita circular, que correspondía a excentricidad igual a 0, y encontramos una velocidad determinada para que tenga una órbita circular a la cierta distancia r respecto al centro de masa. ¿Ya? Si yo aplico una velocidad mayor que la que encontré en el video anterior, ya pasamos a otro tipo de órbita. ¿Ya? Y esa es la que vamos a estudiar ahora. Bueno, esta es la ecuación general de las cónicas, ¿cierto? Que me muestra cómo varía la r con θ. ¿Ya? La distancia r con θ. R sub 0, una constante que depende del momento angular, e la excentricidad que depende del momento angular y de la energía. Ahora voy a imponer que, por ejemplo, esta cosa llamada excentricidad esté entre 0 y 1. El caso en que sea igual a 0, vimos en el video anterior que correspondía a una órbita circular. El caso en que la excentricidad sea igual a 1, la voy a ver más adelante, y va a corresponder a otro tipo de órbita. El caso en que la excentricidad esté entre 0 y 1, veamos qué pasa. ¿Ya? Entonces, si está entre 0 y 1, este va a tener un valor que va a acompañar el coseno de θ, y por ende esto no se va a eliminar, sino que va a tener un valor. Por ejemplo, para θ igual a... me pongo acá en el origen, en este punto, que va a ser un foco. Y por ejemplo, para θ igual a 0, que correspondería a este eje, esto sería θ igual a 0, coseno de 0 es igual a 1, y me queda entonces que la distancia desde el origen hasta ese punto va a ser igual a r sub 0 dividido 1 más c, que sería esta distancia. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa cuando θ vale 90? Por ejemplo, así, si esto es 0, eso sería 90, coseno 90 es 0, y por ende me queda que r vale r0, sería esta distancia. Obviamente r0 va a ser mayor que r0 sobre 1 más c, ¿cierto? Entonces esta distancia es mucho mayor, y por ende la órbita se está abriendo. Pero no se abre continuamente, sino que después se va a cerrar, se empieza a cerrar de nuevo. ¿Ya? Por ejemplo, para θ igual a 180 grados, por ejemplo, si esto es 0, 90, 180, coseno 180 es menos 1, me queda que r vale r sub 0 dividido 1 menos c, que sería esta distancia. Obviamente esta va a ser una distancia mucho mayor que esta distancia, porque 1 menos c es menor que 1 más a, que 1 más c. ¿Ya? La cuestión es que si uno lo hace para infinitos tetas, para infinitos valores de ángulo, se va a dar cuenta que la trayectoria va a ser una curva cerrada de esta forma, que es la elipse, ¿ya? Que tiene dos focos, ¿ya? Y esta cosa es simétrica. Por ejemplo, r, la distancia r, es la misma para el θ igual a 90 que para el θ igual a 270, ¿ya? Porque 90, 270. Entonces es simétrico respecto a este eje y también a este eje que pasa por el centro, por ejemplo. Entonces me queda definida la elipse. Entonces ya es claro que es una elipse, ¿ya? Y se va a cumplir cuando e está entre 0 y 1. Ahora, la elipse tiene ciertos parámetros característicos. Por ejemplo, el a, que es el semieje mayor, es la distancia entre el centro de la elipse y este punto, ¿ya? Eso es a, y todo esto va a ser 2a. B es el semieje menor, que es la distancia entre el centro y este punto, B, que también va a ser este B. Entonces, si obviamente la excentricidad la tengo en función de cantidades físicas como la energía y el momento angular, entonces obviamente este A y este B me va a quedar definida también en función de la energía y el momento angular. Y esas son las expresiones que queremos encontrar ahora, ¿ya? Pero antes de eso, veamos cómo podemos expresar esta ecuación en función de algún parámetro característico de la elipse, como el A o el B. Bueno, por ejemplo, esta distancia que le llamé R1, encontramos que era R0 sobre 1 más C, que era para θ igual a 0. Y la distancia entre el foco y este punto va a ser R0 dividido 1 menos C, para θ igual a 180. Y la suma de estas dos distancias tiene que ser igual a 2A. ¿Ya? Ya encontramos en el primer video que para la elipse toda esta cosa vale 2A. Entonces, si opero esto, encuentro que R0, que es este factor que aparece en el numerador de la ecuación de la elipse, es igual a factor de 1 menos e cuadrado. Entonces logré
expresar R0 en función de un parámetro geométrico de la elipse, como es el semieje mayor A. Entonces ahora puedo expresar la ecuación de la elipse como de esta forma. R va a ser igual a A factor de 1 menos E cuadrado dividido 1 más E coseno de θ. Entonces ahora me queda expresado en función de la excentricidad, que va a estar entre 0 y 1, y el parámetro geométrico A. ¿Ya? Ahora tratemos de, por ejemplo, A expresarlo en función de una cierta cantidad física. Tenemos entonces que A es igual a esto, ¿cierto? Por lo que encontramos acá. Entonces si reemplazamos R sub 0, porque R sub 0 tenemos que vale eso, está en función del momento angular. Si reemplazamos R sub 0, nos queda esto. Y si ahora reemplazamos E cuadrado, porque la excentricidad la tengo expresada también en cantidades físicas, si la metemos aquí, se me simplifican algunas cosas, se me simplifica el momento angular al cuadrado, entonces me queda que A es igual a esto, menos G por M dividido 2E. O sea que el semieje mayor de la elipse A depende de la energía mecánica. ¿Ya? Y si ahora, por ejemplo, despejo E, me queda que E es igual a menos G por M dividido 2A. O sea, ¿por qué esto es importante? Porque si yo conozco, por ejemplo, la energía que tiene la partícula, que se mantiene constante en toda la trayectoria, si conozco la energía, conozco de inmediato el semieje mayor de la elipse, que es A. ¿Ya? O al revés, si conozco A, conozco de inmediato cuál es la energía que tiene la partícula. Y acá aparece un menos. O sea, la energía es menor que 0, al igual que en la órbita circular. Ya en la órbita circular también nos daba que la energía era menor que 0. ¿Ya? ¿Ya? Entonces conozco la energía, conozco de inmediato el semieje mayor A. Ahora veamos si podemos hacer lo mismo, pero con B, ya con el semieje menor de la elipse. En el primer video encontramos una relación geométrica entre A, B y C, porque esto es C, que es la distancia entre el foco y el centro, B, y esto vale A, la hipotenusa vale A, la distancia entre el foco y este punto de acá. Entonces por Pitágoras tengo que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces despejo B, me queda que es igual a B al cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Pero en el caso de la elipse, la excentricidad está definida como C dividido A. C dividido A. Entonces, C lo puedo expresar como E por A. Ya reemplazo, despejo B cuadrado o B y me queda igual a A factor de raíz de 1 menos C cuadrado. ¿Ya? Ahora, el A cuadrado ya lo tengo porque acá tengo A expresado en cantidades físicas. Entonces A cuadrado va a ser esto al cuadrado. Entonces si reemplazo A al cuadrado aquí, y acá en E cuadrado reemplazo esto de aquí, que también está en función de cantidades físicas, me queda que B cuadrado es igual a eso. ¿Ya? O sea que depende del momento angular y de la energía mecánica. ¿Ya? Entonces, el semieje mayor de la elipse A depende solo de la energía mecánica, en cambio B depende tanto del momento angular como de la energía mecánica. Como sea, si yo conozco la energía y el momento angular de la partícula, conozco de inmediato entonces cuánto vale el semieje mayor de la elipse y el semieje menor de la elipse. O al revés, si conozco A y B, puedo conocer de inmediato cuánto es la energía mecánica de la partícula y el momentum angular de la partícula, lo que es súper poderoso. ¿Ya? Y bueno, eso fue este video. Fue simplemente poder expresar estas cantidades geométricas de la elipse como A y B en función de las cantidades físicas. ¿Ya? El próximo video va a ser también de la órbita de la elipse, pero ya, por ejemplo, encontrar una expresión para la velocidad de la partícula en función de la posición o de θ. ¿Ya? Porque como se dan cuenta,
En este caso la velocidad sí va a variar punto a punto. Para cada r o cada teta, ya va a haber una velocidad determinada. Entonces la velocidad varía continuamente y no es constante como en el caso de la órbita circular. Entonces quiero encontrar una expresión que me permita, dado un r o dado un teta, encontrar qué velocidad tiene la partícula en ese punto en particular. ¿Ya? Y eso lo haré en el próximo video. Y bueno, en los próximos videos ya pasaremos a la parábola y a la hiperbola y qué condiciones se deben dar para que las órbitas sean esas. ¿Ya? Eso es todo, gracias por ver el video.